Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, iniciamos una vez más con un capítulo nuevo de Hebreos. Capítulo 5 es el que nos corresponde el día de hoy, así que después de esta introducción iniciamos. Bendiciones, mis hermanos, es un gusto poder estar acá con ustedes una vez más. Capítulo 5 de Hebreos es el que nos toca el día de hoy. Estaremos viendo 14 versículos. Es la continuación prácticamente del tema que dejamos la semana pasada en el capítulo 4. Así que vamos a leer unos pocos versículos del capítulo 4 para retomar el tema. En nuestras Biblias tenemos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y lamentablemente los temas o los puntos a veces quedan cortados por la mitad y pareciera que el capítulo 4 es un tema, capítulo 5 es otro tema, a consecuencia de esas divisiones pudiera confundirnos. Por eso es necesario leer de corrido todo para nosotros ser los que identifiquemos dónde inicia y dónde termina algún tema. Mira, por ejemplo, aquí capítulo 4. Hoy nos toca el capítulo 5, pero para retomar el hilo de la historia vamos a empezar desde el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿no? Y ya veíamos a Jesucristo como el sumo sacerdote. Recordarás tú que hablando del libro de Hebreos, está poniendo a Jesucristo o explicando cómo es que Jesucristo está por encima de muchas de las cosas que para los hebreos eran únicas y sagradas. Por ejemplo, el sumo sacerdote. Acá nos muestra que Jesucristo es el sumo sacerdote y está por encima, supera las cualidades y capacidades de cualquier sumo sacerdote que hubiera existido. Está por encima de Moisés, que era un personaje muy importante para los hebreos. Está por encima de los profetas, está por encima de los reyes, está por encima de los ángeles, hemos visto ya. El libro de Hebreos está poniendo a Jesucristo en el lugar, en la perspectiva correcta para que lo veamos en su posición de Señor, ¿no? Y este libro nos ayuda mucho a eso. La otra cuestión con este libro es de que entendemos o creemos entre su gran mayoría en las interpretaciones de que es el bosquejo de una predicación. Entonces quiere decir que la audiencia son creyentes y son incrédulos. Por eso algunas veces verás la exhortación a que se reciba la fe, a que se confiese el pecado y se tome a Jesucristo como el único Salvador. Y que no perdamos esa oportunidad, porque es una exhortación para el incrédulo, ¿no? Pero a veces vas a encontrar que hay que continuar, mantenerse firmes y caminar así, porque es una exhortación para el que ya es creyente. Entonces, si entendemos que la audiencia está compuesta de creyentes y de incrédulos, va a ser mucho más fácil poder interpretar los pasajes y no confundirnos en lo que algunos de los pasajes pudieran decir, ¿no? Muy importante eso también. Muy bien. Entonces ya tenemos acá que Jesucristo, el sumo sacerdote, y dice que este sumo sacerdote traspasó los cielos. Quiere decir de que se presentó ante Dios directamente con el sacrificio. Hablando del templo celestial. Entonces por ahí vamos viendo ya la superioridad de Jesucristo ante cualquier sumo sacerdote en la tierra. No disminuyendo la labor o el trabajo del sumo sacerdote terrenal, pero sí viendo de que cada uno de estos aspectos apuntaba a alguien. ¿Por qué Dios puso al sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote iba a reflejar a alguien, estaba mostrándonos a alguien, la función de alguien. Y todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. El Cordero, el sumo sacerdote, el profeta, el rey, todo eso apunta a Jesucristo. Por eso estamos en un nuevo pacto y todo eso ya terminó. Dice acá, el sumo sacerdote que traspasó los cielos es Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos retener nuestra profesión. Esto lo vimos la semana pasada.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, también tiene la capacidad de compadecerse de nosotros porque sufrió las mismas tentaciones que nosotros, con la gran diferencia de que Él nunca cayó en el pecado. ¿Ok? Ve teniendo esto en mente porque va en relación con lo que nos va a iniciar a decir el capítulo 5, ¿no? Otro aspecto, acerquémonos pues entonces confiadamente al trono de gracia, ya que Él se puede compadecer de nosotros, o sea, en otras palabras, Él entiende nuestra condición humana. Podemos entonces acercarnos con confianza entendiendo que entiende, ¿no? Válgame la redundancia, nuestra situación humana. Y en Él podemos encontrar la gracia que nos dará el socorro. Y entonces continúa el mismo tema del sumo sacerdote acá en el capítulo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote, dice, fue tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, y esto de tomado indica de que es alguien el que hace una elección, o sea, no es el sumo sacerdote el que decide serlo. No es de que se va a una escuela de sumo sacerdote, se gradúa y ahora aplica como sumo sacerdote. No, es elegido. Allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, Aarón es el hermano de Moisés. Aarón es Dios le llama el sumo sacerdote, y todos los que vengan de Aarón van a ser sacerdotes. Y cuando muera el sumo sacerdote, entonces se tomará otro sumo sacerdote de esa línea de Aarón. ¿Okay? Puntos importantes. Pero hubo una elección, y la elección viene de parte de Dios. Dios elige quién es el sumo sacerdote y le dice que tiene que trabajar a favor de los hombres. Recuerda que él tiene que presentar los sacrificios del pueblo delante de Dios, ¿no? Dice, aquí lo dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa es su función, ¿no? Va a trabajar a favor de los hombres, presentando ofrendas y sacrificios a Dios para que Dios perdone sus pecados. La otra parte o característica del sumo sacerdote terrenal era que debía ser paciente con el pecador, con el extraviado, con el ignorante. Tenía que ser paciente con aquel al que le está sirviendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él también es pecador y débil. ¿Okay? Entonces, bajo su misma condición humana, debía tratar de la misma forma a los demás, de una forma paciente y cuidadosa. Muy bien, entonces podemos ir entendiendo ahí. Este se relaciona con el pecador porque es pecador. O sea, entiende la debilidad porque él es débil. Reconoce que a los que les está sirviendo va a tener que presentar sacrificios para que Dios les perdone porque él también es pecador. Entonces sabe que esto es lo normal. Esto es lo que nos dijo anteriormente aquí. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado. Él no pecó, pero sí fue tentado. Y acá tenemos al sumo sacerdote que, de la misma manera, reconociendo que es débil y que es pecador, bueno, tiene que ser paciente con los ignorantes y con los extraviados, ¿no? ¿Y qué es lo que hace él reconociendo de que es un pecador? Bueno, versículo 3. Por causa de eso, debe ofrecer sacrificio por los pecados, por él y por el pueblo. Entonces, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y después tenía que ofrecer sacrificio por los demás. No podía ofrecer sacrificio por los demás estando él con pecado, por eso tenía que presentar un sacrificio por sí mismo, ¿no? Cristo no tuvo la necesidad de presentar un sacrificio por sí mismo porque él nunca pecó, pero sí entiende o reconoce la debilidad humana, por lo tanto la tentación a la que vamos a caer, y por ende presentará el sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra. O sea, el sumo sacerdote no fue el que decidió ser sumo sacerdote. Fue Dios el que le llamó. Lo mismo sucedió con Jesucristo. Dios le llamó. Por eso en el versículo 1 del capítulo 5 decía, todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres. Y cuando te das cuenta aquí, versículo 5 del capítulo 5, Cristo así tampoco
Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No se hizo él sumo sacerdote, sino alguien lo hizo sumo sacerdote. ¿Quién fue? El que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es la voz que se escuchó en el cielo en el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, allá en el Salmo número 2. También en otro lugar, dice el escritor, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces viene esta afirmación de que Jesucristo es sumo sacerdote. Pero nos menciona a este personaje según el orden de Melquisedec. Para eso tendríamos que ir al capítulo 14 de Génesis. Génesis capítulo 14, para poder entender a qué se está refiriendo el escritor de Hebreos. Recuerda que él está hablando a una audiencia que tiene el mismo nombre, son hebreos. Ellos tenían que conocer su historia, ellos tenían que conocer el Antiguo Testamento, ellos tenían que conocer la historia de Abraham. Entonces ellos tenían que saber esta historia, por eso ellos no fue necesario explicarles esto de Melquisedec, pero para nosotros sí. Para la buena interpretación tenemos que ir a esos eventos históricos. En el capítulo 14 encuentras tú este evento. Mira lo que dice acá al inicio. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. Este es un rey de Sodoma. Vera, rey de Sodoma. Y Birsa, que es el rey de Gomorra, ¿no? Entonces, este relato histórico no lo deja saber el escritor, porque recordarás tú que Lot y Abraham salieron juntos, pero llegó un momento en que se dividieron y cada uno decidió direcciones opuestas donde establecerse, ¿no? Entonces Lot decide irse a Sodoma y decide irse a Gomorra. Él va para allá. Entonces ahora ahí están estos reyes, Amrafel, Arioc, y Kedorlaomer, y Tidal, que fueron a hacer la guerra a donde se encuentra Lot, ¿no? Se juntaron y ellos decidieron hacer la guerra en este lugar. Vamos a irnos hasta el versículo 13. Dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. O sea, hubo guerra, los tomaron prisioneros y alguien se escapa y va y le dice a Abraham el hebreo, ¿no? Dice: él habitaba en la encina de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Estos eran aliados de Abraham. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, es Lot, el que está preso. Recuerda que está en guerra Sodoma y Gomorra. Y entonces armó a sus criados y fue a ayudar a su pariente, que es Lot. Dice acá que llegó de noche y sus siervos, llevó a sus siervos y atacó y les siguieron hasta Obal, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, también a Lot, que era su pariente, sus bienes y las mujeres y la demás gente. Fue y Dios le dio la victoria en esa pelea a Abraham. Ok, muy bien, ahora viene de regreso. Derrotó allá, dice aquí versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces dice Melquisedec, y aquí está el nombre que venimos a buscar, es rey de Salem. Ok, Salem es lo que hoy conocemos como Jerusalén. Ok, por eso tienen nombres similares. El rey de Salem. Entonces aquí hay una característica ya de Melquisedec. Melquisedec es rey de Salem. Pero Melquisedec también es sacerdote del Dios Altísimo. Estamos hablando de Dios. ¿Okay? Otra característica similar a Jesucristo. Jesucristo es rey de Salem, de Jerusalén. Y también es sacerdote o sumo sacerdote, que es lo que nos está diciendo Hebreos, del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que hizo Melquisedec? Sacó pan y sacó vino.
¿Qué fue lo que Jesucristo nos dejó a nosotros para en el tiempo de la Pascua, o para recordar su muerte, su sacrificio, y de que somos un pueblo con Él? Nos dejó partir el pan y comer el vino. La Santa Cena que hacemos nosotros. Bueno, esta no fue una Santa Cena, pero podemos ver los elementos de la Santa Cena, ¿no? Entonces, todas estas son características muy similares a las de Jesucristo. Por eso Melquisedec se conoce como un tipo de Jesucristo, y Jesucristo es el antitipo. Antitipo no quiere decir que está en contra de, sino que es donde se cumple donde se cumple este tipo. Este es rey y es sacerdote. También tiene un área geográfica y también tiene algo que hizo, ¿no? con Abraham, darle pan y darle vino. Le bendijo. Bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, que es creador de los cielos y de la tierra. También bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿no? Entonces Abraham también lo reconoce como sumo sacerdote y le da los diezmos de todo lo que conquistó. Muy bien, entonces tenemos ya algunas características acá de Melquisedec, ¿no? Aquí continúa la historia, puedes seguirla leyendo para que te enteres bien, aunque yo creo que ya la has leído. Pero queríamos ver a qué se refería con Melquisedec. Melquisedec es rey de Salem, Jerusalén, pues el nombre es similar. Es sacerdote del Dios Altísimo, y también le dio pan y vino y bendijo a Abraham. Características muy similares, ¿no? Recuerda que en Cristo se cumplen las cosas del Antiguo Testamento. Muy bien, regresemos entonces al capítulo 5 que estamos leyendo de Hebreos, y ahora ya vamos a entender por qué acá se le llama a Jesucristo que es un sacerdote para siempre. Esto quiere decir que va a estar en una eternidad en esa función, por decirlo así, según el orden de Melquisedec. Habían sacerdotes de la orden de Aarón. ¿Recuerdas lo que te mencionaba hace unos momentos? Espero no te esté confundiendo. Cuando Dios le dice a Moisés que tiene que sacar al pueblo de la esclavitud allá de Egipto, cuando están en el desierto le da instrucciones y le dice cómo las tierras van a ser divididas para cada uno de las tribus, pero hay una tribu que no va a recibir heredad, le dijo Dios. Va a ser la tribu de los levitas, la tribu de Leví. La tribu de Leví se iba a quedar para servir al Señor y el templo. Entonces, entre esos se dividieron. Los de esa tribu se tomó una familia en específico, la familia de Aarón. Y la familia de Aarón iba a ser la familia de los sacerdotes. Entonces, cuando muriera el sumo sacerdote, se iba a elegir a otro sumo sacerdote. Solamente podía haber uno, ¿ok? Entonces, cuando muere Aarón, alguien más toma su lugar. Pero en el tiempo de Moisés, Aarón fue el sumo sacerdote por elección de Dios, según el orden, ¿no? En Aarón. Pero acá Jesucristo es según el orden de este Melquisedec. Entonces aquí vienen los otros datos. Melquisedec es del tiempo de Abraham. Abraham vivió 2000 años antes de Jesucristo aproximadamente. Aarón vivió 1400 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces estamos hablando de que Melquisedec era sacerdote 600 años antes de que Dios tomara una línea para sacerdotes. ¿Okay? Esto quiere decir de que Melquisedec no pertenece a la descendencia de Aarón, de acuerdo a lo establecido por Dios en el tiempo de Moisés, pero ya era sacerdote mucho antes. ¿Okay? Esa es la otra característica en la cual se relaciona con Jesucristo. Jesucristo no viene de la línea de Aarón para ser sumo sacerdote, por eso es como Melquisedec. De Melquisedec no se sabe de sus padres, de sus abuelos, no hay récord de sus antepasados, así como de Jesucristo no hay récord de sus antepasados. ¿Por qué? Porque no tiene, porque Él es el mismo Dios hecho carne. Esa es la otra característica, ¿no? Entonces, por eso hace la relación el libro de Hebreos al sacerdocio de Jesús y el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Dice
Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Entonces vemos una actitud de oración en nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la carne, ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor, lágrimas. Esta es una exhortación para nosotros en nuestra práctica de la oración. Es una disciplina que tú y yo debemos tener, debemos practicar constantemente. La oración es parte de nuestra vida cristiana, ¿no? Jesucristo nos da acá el ejemplo. El escritor nos está mostrando que Jesucristo tenía esta práctica como algo común, pero también algo muy ferviente, pues dice que ofrecía ruegos, dice que ofrecía súplicas, las hacía con gran clamor y también derramaba lágrimas. Y fue escuchado. ¿Por qué? Porque también tenía un temor reverente. Oh, mi hermano, las oraciones son escuchadas por Dios, pero nuestra actitud debe ser también reverente, de temor. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, o sea, a pesar de que era el hijo, el mismo Dios hecho carne, padeció. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque fue el Hijo de Dios, Él llegó a ser obediente, y esta obediencia le llega a consecuencia del padecimiento. La crisis, el dolor, el padecimiento nos empuja a la obediencia. La crisis, el dolor nos empuja a Dios. Hay otro camino. La crisis y el dolor nos empuja lejos de Dios, pero nos deberá empujar a Dios. Cristo nos muestra el camino correcto. Acerquémonos más a Dios en el momento de crisis. Además, lo que el escritor está diciendo aquí es de que lo que se padece nos sirve de instrucción y nos ayuda a ser obedientes. Jesucristo, siendo obediente, llegó a la perfección. Quiere decir que el padecimiento produce obediencia y la obediencia produce perfección. ¿Ok? Padecimiento, obediencia y perfección. Ahí tienes 3 puntos para un estudio bíblico, para una predicación, para una enseñanza, ¿no? El resultado del padecimiento. Los frutos del padecimiento, ¿no? Obediencia y perfección. Muy bien. Ya que fue perfeccionado, un pequeño comercial, ya que fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces ves aquí que es salvador para aquellos que le obedecen a él. Él aprendió obediencia. Quiere decir que el creyente es obediente. Y el creyente es obediente porque padece por su cristianismo. El padecer por el cristianismo produce obediencia y nos lleva a la perfección de la misma manera, mis hermanos. Y dice acá el versículo 10 que este sumo sacerdote, que es Jesucristo, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos lo viene a recordar, pero ahora nos da este extra. Fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Recuerda lo que nos había dicho aquí? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No fue Él el que se hizo sumo sacerdote, sino que Dios lo hizo sumo sacerdote. Entonces llena todas las características del sumo sacerdote terrenal y las supera, va por encima de ellas. Sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en la Pascua. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, traspasó los cielos, nos decía. El sumo sacerdote se compadece de los pecadores, de los débiles, porque él también es pecador. Bueno, Jesucristo no es pecador, pero sí se compadece y entiende al pecador porque fue tentado también en todo. Y entonces vemos cómo supera Jesucristo, o el sacerdocio de Jesucristo, cómo supera al sacerdote común, al sacerdote terrenal. Estoy hablando del sacerdote del Antiguo Testamento. Obvio, porque ahora ya no tenemos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que presentaba los sacrificios. Y ahora Cristo es el sacerdote y es también el sacrificio. Por eso es de que ya no hay sacrificios. Porque el sacrificio de Cristo cubrió todo lo que los sacrificios pudieran dar. Ya no es necesario ningún otro sacrificio. Y el libro de Hebreos nos lo va a decir en el futuro porque nos está ayudando a entender a Jesucristo como por encima de todo.
de todo lo que pudiéramos ver como necesario o sagrado. ¿Okay? Y de ahí nos hace una advertencia el escritor aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Esto es importante. Acerca de esto. ¿Qué es esto? Pues acerca de esto que venimos hablando. Jesucristo, el sumo sacerdote, el cual presenta el sacrificio a Dios para nuestros pecados. Eso es lo básico, ese es el evangelio. Cristo murió por tus pecados. Cristo es el sumo sacerdote, el cual nos representa ante Dios, porque recordarás tú que el sumo sacerdote había sido elegido, decía aquí el escritor, había sido constituido a favor de los hombres, o sea, para beneficio de los hombres, para que ayude a la humanidad. Para eso se puso el sumo sacerdote. Bueno, Jesucristo también. Entonces, de eso hay mucho que decir, dice el escritor. De todo esto que te acabo de explicar, hay mucho que decir. Pero, presenta esto aquí, pero es difícil de explicar. ¿Será que es muy difícil que lo entendamos esto? ¿Será que es difícil que lo podamos explicar? Y el escritor se responde y dice, no, no es eso. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No han tomado la seriedad al entender, al estudiar, al aprender las doctrinas bíblicas. No le han dado seriedad a la lectura de la palabra de Dios. Ustedes, dice el escritor aquí, se han hecho tardos para oír. No están dispuestos a escuchar y aprender. No quieren esforzarse para aprender. Versículo 12. Habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Quiere decir que esta comunidad de creyentes no es nueva, no es reciente. Hay algunos inconversos que están escuchando, pero hay otros que ya llevan tiempo, que llegan a la iglesia, a la reunión, se sientan, aplauden y se van a su casa. Y dentro de 8 días llegan, se sientan, aplauden y se van a su casa. Y entre semana no existe la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No existe la proclamación de la palabra de Dios. Y entonces dice el escritor aquí, se han hecho tardos para oír. Tienen ellos ya tiempo en el cristianismo. No sé si tú te encuentras en la misma situación, mi hermano. Si te encuentras en la misma situación, será tiempo de hacer ajustes y de hacer cambios. Y vas a ver por qué. Tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tanto tiempo has estado tú en este camino de fe, para el tiempo que llevas, ya deberías de ser maestro de esta fe. ¿Cuánto tiempo llevas tú, mi hermano, en el camino del Señor? ¿Cuánto tiempo llevas tú en el cristianismo? ¿Llevas años? ¿Llevas 5, 6, 10, 15 años en el cristianismo? Bueno, el escritor dice, deberías de ser un maestro ya. Deberías de tener la capacidad de enseñar estas cosas. Pero se te hace difícil entenderlas porque te has hecho tardo para oír. Entonces, el progreso de la obra, del ministerio, el progreso del cristianismo se va deteniendo porque muchos, a pesar de tanto tiempo, no han tomado responsabilidad en lo que les toca y en vez de estar siendo maestros, necesitan que se les esté enseñando los primeros rudimentos otra vez. Se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Y acá el escritor dice primeros rudimentos, o sea, lo básico. Tanto tiempo en el cristianismo y todavía necesitas aprender lo básico. Eso es lo lamentable. Tanto tiempo en el camino y todavía estás en lo básico, en los primeros rudimentos de la palabra de Dios, dice el escritor. Pero quiero que también veas, esto no lo puso el escritor, pero este es el tema del que se va a estar hablando aquí. Advertencia contra la apostasía.
La apostasía es darle la espalda a la fe. Es hacernos, es negar la fe, ¿no? O mezclar la fe con otras cosas que a la misma vez es negar la fe. Es suficiente con reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Él es el que pagó nuestros pecados, el que nos compró con su preciosa sangre, el que nos ha dado vida nueva. Pero algunos creen que necesitan hacer un extra. Y el creer que necesitan hacer un extra para alcanzar la salvación, eso es agregarle a la doctrina. Y cuando le agregamos, quiere decir que no es suficiente lo que tenemos. Y si creemos que no es suficiente lo que tenemos, nos estamos apartando entonces de esos principios de fe. Y por lo tanto, aunque estemos en la iglesia, pero si tenemos un montón de engaño, pudiéramos también estar apostatando de la fe, negando la fe. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho tardos para oír. El peligro de adulterar la palabra de Dios, el peligro de negar la fe, el peligro de darle la espalda al Señor, el peligro de que no me importa lo que el Señor dice, yo creo que esto es lo que me conviene, bueno, es el resultado de ser tardos para oír. Y tardos para oír es no tener un corazón abierto, no solamente para el escudriñar y estudiar la palabra de Dios, sino para recibir ese mensaje y creerlo. Y que sea lo que se siembra en nuestros corazones. Dice el escritor, te habéis hecho tardo para oír, y ese es el peligro que se corre. Si tú eres una persona que ya lleva tiempo en el Evangelio, mi hermano, y no estás con las capacidades para enseñar, quiere decir que te has hecho tardo para oír y corres el peligro de apostatar de la fe. ¿Sabes por qué mucha gente a veces cambia de una congregación a otra, se va de una para otra y no encuentran alguna que le acomode, no encuentran alguna que le guste y tienen un sinfín de excusas? Es por esto. Porque se hicieron tardos para oír y están buscando satisfacer sus corazones con cosas terrenales, cuando deberían estar ocupados ya enseñando, siendo maestros. Pero dice el escritor, ¿es necesario entonces que se les vuelva a enseñar a ustedes los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Dice, y han llegado a ser ustedes tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces hace esta comparación. ¿Quién es el que se alimenta con leche? El bebé, el recién nacido, el que apenas tantos años en el cristianismo, pero todavía estás como el nuevo, como el que llegó el domingo pasado a la iglesia, nulo en el conocimiento, todavía con las mismas pasiones y debilidades, todavía practicando pecado que ya debería de haberse dejado de practicar. ¿Por qué? Porque te has hecho tardo para airarte, tardo para oír. El peligro entonces es que un bebé es fácil de ser engañado. Esta es la advertencia que nos está dando el escritor. Un bebé es fácil de ser manipulado y un bebé es fácil de ser engañado. Y entonces pone el otro ejemplo aquí, alimento sólido. ¿Cuál sería el alimento sólido? La capacidad de poder entender principios o doctrinas un poco más complejas que nos exhortan a una mayor santidad. Y muchos les choca esto de conocer y aprender y ¿para qué? Si el espíritu lo tengo y él es el que me da vida. Sí, pero necesitas lo otro. Si no, eres un bebé que está en ignorancia. Eres un bebé gigante en pañales. Dice, mira lo que dice el versículo 13. Todo aquel que participa de la leche, o sea,
aquel que su único alimento es lo básico, aquel que solamente sabe las doctrinas básicas. Escucha esto, mi hermano, mi hermana. Espero que hasta aquí todavía me sigas. Todo aquel que participa apenas de las cosas primeras del Evangelio, dice acá, es inexperto en la palabra de justicia, la palabra de Dios. No es un experto en el uso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Es que es un niño. Pero, y aquí se pone más interesante, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces tenemos nosotros en nuestras congregaciones creyentes niños y creyentes maduros. El niño es inexperto. El niño es engañado fácilmente. El niño le cuentas un cuento y cree que es verdad. El niño espiritual le cuentas una historia fabulosa y va a creer que es Dios hablándole a su vida. Al niño le presentas un profeta y va a creer que es verdadero. Al niño le presentas esas cosas le cuentas una historia de un sueño que tuviste, de un ángel que se te apareció y de cosas que te dijo. Y el niño se lo va a creer. ¿Por qué? Porque es un niño, porque es un inexperto, porque no entiende la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Pero está el otro grupo, los que son maduros, los que sí han puesto tiempo para escuchar, no han sido tardos para oír. Y mira lo que pasa con el maduro. Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es el otro problema con el niño. No solamente es manipulable, es manejable, es inexperto, sino que no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Al niño espiritual le llega algo a la vida que lo hace feliz, que le da paz, que le da tranquilidad y dice, esto viene de Dios. Al niño le llega algo a la vida que le trae dolor, que le exige cambio y va a decir, esto no viene de Dios, porque no me hace sentir bien. Y se maneja por los sentidos. ¿Has oído a ese cristiano que yo siento que el Señor me está pidiendo esto? ¿De dónde sacas el siento? ¿Dónde está ese sentimiento? ¿Está basado en la palabra de Dios o es algo en tu emoción que te está empujando? ¿Cómo sabes que no es un deseo tuyo o es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes discernir? No se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Hay cosas que nos llegan a la vida, hay tentaciones que nos llegan a la vida, que cuando somos inexpertos creemos que Dios nos está bendiciendo. Pero no nos damos cuenta que son tentaciones que nos van a llevar a la apostasía, a alejarnos de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nuestros oídos estén prestos para escuchar, nuestro corazón abierto para recibir el mensaje de Dios y que invirtamos tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a poder tener alimento sólido. Otra característica del niño, mi hermano, es de que al niño tú le tienes que dar de comer. El niño no puede hacerse su comida. ¿Te has dado cuenta que al bebé que le vas a dar leche, bueno, tienes que prepararle la mamila, calentarla, tocarla para que no se queme, para que no se lastime, asegurarte de que sabe bien para que no la vaya a escupir y dársela y sostenérsela y esperar que se la termine y sacarle todavía el gasecito y tienes que hacer esta tarea con el niño, que está bien porque es un niño. El problema es de que si este niño ya lleva 6, 7, 8, 9, 10 años en tus brazos, cargándolo todavía, dándole
el biberón, calentándole la lechita, asegurándose de que no se le queme la boquita, mi hermano, ese niño no va a ser productivo, a menos de que esté enfermito. En cambio, el maduro, ese tiene la capacidad de hacerse su propia comida. El maduro abre la Biblia y estudia la palabra de Dios. El niño espera que alguien la abra y que se la enseñe. Otra característica. Así que dejemos de ser niños y maduremos, porque corremos mucho peligro siendo niños. Somos inexpertos, no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos a ser berrinchudos cuando nos digan algo, cuando nos digan, hey, eso está mal. Y vamos a hacer berrinche y nos vamos a enojar y vamos a decir, ¿por qué? Esto es injusto. ¿Por qué? Porque somos inexpertos en la palabra de Dios. Entonces, maduremos, porque si no, podemos caer nosotros aquí. Por eso esta es una advertencia contra la apostasía. Es fácil que nos desviemos del camino si no estamos cimentados en el camino de la verdad. Mis hermanos, continuamos la siguiente semana con el capítulo 6, pero este es un tremendo capítulo para mantenernos reflexionando, porque los días son cortos, Cristo viene pronto, tenemos que rendir cuentas de nuestra vida y nuestros días van avanzando, así que debemos aprovechar al máximo el tiempo. Asegúrate, mi hermano, de ser de los maduros. Ruega, suplica, pídele a Dios que te ayude a obtener madurez. Es la oración que todos tenemos que hacer. Así que espero que el Señor ha hablado de tu vida, mi hermano. Espero que este canal esté siendo de bendición para ti. Espero que esto te deje con el deseo de reflexionar, de conocer más, de aprender más. Que esto te motive a continuar las lecturas de estos libros y que nos sigas viendo también. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos encomendemos al Señor. Amantísimo Señor, gracias por la palabra de hoy, por el recordatorio, por la exhortación. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cuáles son los pasos que tenemos que dar. Ayúdanos a ser diligentes, a ser valientes y esforzados como Josué, para que podamos alcanzar las metas que tú te has propuesto para nosotros. Te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido el día de hoy se quede en nuestras mentes y nuestros corazones grabado y que nos empujen a la acción. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta pantalla y que cualquiera sea su situación de madurez o de niñez, que seas tú obrando en sus vidas para que avancen y manténlos firmes en el camino para que no sean engañados. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que te guarde, mi hermano. Recuerda, si no te has inscrito al canal, inscríbete. Dale un like a este video, pásalo en las redes sociales, ponlo a tus amigos en la iglesia, tus hermanos en la fe, familiares, qué sé yo, aquellos que tú creas que necesiten escuchar el mensaje de hoy, mándaselos. A nosotros nos va a dar mucho gusto saber de que hay otros escuchando lo que aquí estamos enseñando. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y felices fiestas. Se acerca el 24 de diciembre, se acerca el 31 de diciembre, celebraciones en nuestras comunidades muy significativas, así que espero que sea un tiempo de descanso, de bendición, de compañía con la familia y que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.